programa de hoy, Santo Padre instituirá por primera vez a mujeres en ministerios de lector y catequista. Papa Francisco envía 200.000 euros a Filipinas y a migrantes entre Polonia y Bielorrusia. Además, sacerdote cubano asegura que por muy poderoso que haya sido el castrismo en el país, este caerá. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a un programa más en EWTN Noticias. Soy Natalie Paredes. Iniciamos la jornada informativa contándoles que el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización dio a conocer que el Papa Francisco instituirá por primera vez a mujeres en ministerios de lector, acólito y de catequista. Conozcamos los detalles. El Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización informó que el próximo 23 de enero, cuando la Iglesia celebra el Domingo de la Palabra de Dios, el Papa Francisco instituirá por primera vez a mujeres en los ministerios laicales de lector y acólito y de catequista. Esto se realizará en la misa que el Santo Padre celebrará a las 9:30 am en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, en el marco del tercer Domingo de la Palabra de Dios. A través de un comunicado, el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización destacó que el Papa ha establecido, publicando el 10 de enero la Carta Apostólica en forma motu proprio Spiritus Domini y la carta al prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que los ministerios de lectorado y del acolitado sean abiertos a los laicos y laicas en forma estable e institucionalizada con un apósito mandato, que en esta celebración se realiza y toma forma a través de un acto litúrgico. Asimismo, el texto precisa que antes este ministerio era reservado solo a las personas de sexo masculino porque se consideraba como preparatorio ante un eventual acceso al orden sagrado. Sin embargo, una praxis consolidada de la Iglesia ha confirmado que los ministerios laicales basados en el sacramento del bautismo pueden ser confiados a todos los fieles que resulten idóneos de sexo masculino o femenino, según cuanto ya implícitamente está previsto en el Canon 230 del Código de Derecho Canónico que el Papa Francisco ha modificado en enero de 2021. Cabe resaltar que en 2019 el Papa Francisco instituyó el Domingo de la Palabra de Dios, que la Iglesia Universal celebra cada tercer domingo del tiempo ordinario para hacer crecer en el pueblo de Dios la familiaridad religiosa y asidua con la Sagrada Escritura. Por otro lado, el Santo Padre decidió enviar 200.000 euros para ayudar a Filipinas tras la catástrofe ocasionada por el tifón Rai a los migrantes entre Polonia y Bielorrusia. Veamos la siguiente nota. Hace poco, el Papa Francisco decidió enviar 100.000 euros de ayuda a Filipinas, luego de que el país asiático se viera seriamente afectado por el tifón Rai en diciembre del año pasado, el cual dejó cientos de fallecidos y cuantiosos daños materiales, y otros 100.000 euros para ayudar a los inmigrantes que aún permanecen en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. En un comunicado publicado por el Dicasterio de Desarrollo Humano Integral, departamento encargado de hacer llegar la colaboración económica, se explica que el Santo Padre decidió enviar la ayuda tras estos fenómenos que han afectado a más de 8 millones de personas. De esta manera, en colaboración con la Nunciatura Apostólica en Filipinas, el dinero será enviado a la iglesia local para ser destinado a las diócesis más afectadas por la calamidad y así poder ser usado en obras de asistencia. En esa línea, de acuerdo al comunicado, esta donación quiere ser una inmediata expresión del sentimiento espiritual de cercanía y paterno aliento del Santo Padre a las personas en los territorios afectados, ya expresado el domingo 19 de diciembre del 2021, luego del Ángelus en la Plaza de San Pedro, con la invocación de la protección de la Virgen María. Finalmente, en el texto se precisa que los 100.000 euros de ayuda acompañan la oración para sostener a la amada población filipina y es parte de las ayudas que ya se están activando en toda la Iglesia Católica y que involucran, además de a otras conferencias episcopales, a numerosos organismos de caridad.
Los visitantes a los museos vaticanos deberán mostrar un pase que certifique la vacunación completa o recuperación del COVID-19 y deberán portar mascarillas autorizadas. Veamos. Los visitantes a los museos vaticanos deberán mostrar un pase que certifique la vacunación completa o la recuperación del COVID-19, además de usar las mascarillas de grado médico. Las nuevas medidas fueron anunciadas recientemente en un decreto emitido por el presidente de la Comisión Pontificia para el Estado de la Ciudad del Vaticano, Monseñor Fernando Verges Alzaga, en las cuales se recomienda usar la mascarilla FFP2, una equivalente europea de la N95. Al respecto, la nueva normativa fue introducida debido al empeoramiento de la actual emergencia sanitaria. La ordenanza fue firmada también por Sor Rafaela Petrini, secretaria general de la Gobernación del Vaticano, para así alinear las normas del Estado de la Ciudad del Vaticano con las de Italia. Es preciso recordar que en diciembre del año pasado, el gobierno italiano aprobó un decreto en el cual requiere que los ciudadanos estén vacunados o muestren una prueba de recuperación de COVID-19 para poder visitar los museos u otros sitios turísticos. Asimismo, las nuevas restricciones italianas prohíben el ingreso de los ciudadanos en el Super Green Pass a restaurantes, transporte público, gimnasios, hoteles, teatros y eventos deportivos. Cabe mencionar que el número de visitantes a los museos vaticanos se redujo en 5,6 millones entre 2019 y 2020, debido a los casi 5 meses de cierre en medio de los confinamientos por el COVID-19 en Italia. En otras noticias les contamos que un sacerdote en Cuba aseguró que por muy poderoso que haya sido el castrismo, caerá. En un mensaje publicado en su perfil de Facebook, el padre Alberto Reyes Pías, sacerdote de la arquidiócesis de Camagüey, en Cuba, lamentó que después de la última convocatoria a manifestaciones pacíficas contra la dictadura comunista en Cuba del 15 de noviembre, el espíritu del pueblo se ha desplomado. Al respecto, el presbítero argumentó que de un lado, la brutal represión desatada desde el 11 de julio, sumada a la hipersensibilidad de los mecanismos de control estatal, a los procesos sin justicia ni posibilidad real de defensa, a las desproporcionadas condenas a los manifestantes y a las deportaciones forzosas, han hecho crecer la sensación de indefensión e impotencia. Pero que por otro lado, el favorecimiento de una nueva estampida migratoria ha reforzado la idea de que es mejor escapar que luchar. Como se recuerda, el 11 de julio de 2021 surgieron multitudinarias manifestaciones pacíficas contra la dictadura comunista que hoy encabeza Miguel Díaz-Canel como presidente de Cuba. Díaz-Canel respondió a las protestas con una violenta represión, golpeando a los manifestantes y encarcelándolos como presos políticos. En ese sentido, el padre Alberto Reyes Pías señaló que, llámese comunismo, socialismo, castrismo o lo que sea, por muy poderoso que haya sido y que aún pretenda ser, el sistema cubano caerá, y dijo que la razón principal para la caída de la dictadura es que ésta ahoga la libertad y el ser humano está hecho constitutivamente para ser libre. Siguiendo con las informaciones, la Conferencia Episcopal de Panamá pidió a las instituciones y ciudadanía en general hablar menos y actuar más para formar un proyecto de renovación nacional. Recientemente, la Conferencia Episcopal Panameña exhortó a la ciudadanía, iglesias e instituciones de la nación a hablar menos y actuar más, refiriéndose a la necesidad de formar un proyecto de país que sobrepase los gobiernos y dé pase a un proceso de renovación nacional. A través de un comunicado, el episcopado indicó que la confianza pública debe recomponerse principalmente donde ha fallado y que las instituciones deben actuar y decidir inequívocamente teniendo como centro la persona y el bien común. Al respecto, los obispos señalaron que para gestionar un proyecto país que dé paso al proceso de renovación de Panamá, es necesario romper con la lógica dominante y los análisis sectorizados, y así encontrar soluciones adecuadas e inclusivas.
Por otro lado, en su reflexión, los prelados panameños tocaron el tema de la inseguridad en las calles y la lucha contra el narcotráfico y resaltaron que contrarrestarlo requiere un esfuerzo de todos. Asimismo, subrayaron que es necesario eliminar sus causas, tal como el empobrecimiento de grandes sectores del pueblo panameño, especialmente la juventud, a quienes se les ha robado la esperanza, la oportunidad de educarse y de trabajar dignamente. Finalmente, respecto al tema de la salud que se ha iniciado el 2022 con el incremento del contagio del COVID-19 por la nueva cepa Omicron, la Conferencia Episcopal Panameña recordó la importancia de vacunarse y pidió continuar estrictamente con las normas de bioseguridad para controlar la pandemia. En otros ámbitos, un científico vaticano advirtió sobre la tentación de creer a la ciencia infalible. Veamos los detalles de sus declaraciones. El hermano jesuita Guy Consolmagno, astrónomo y director del Observatorio Vaticano, publicó un artículo en la revista La Civiltà Católica en el que explicó que las vacunas contra el COVID-19 no son perfectas y que la ciencia no es infalible. En el texto titulado COVID, Fe y Falibilidad de la Ciencia, el astrónomo jesuita indicó que tratar a los científicos como miembros de una especie de sacerdocio de la verdad es una táctica discutible, sobre todo en una sociedad en la que los verdaderos sacerdotes son mirados con recelo. En esta línea, explicó que pese a que él está a favor de la vacunación, un lema como confía en la ciencia lo deja muy perplejo porque este no propone simplemente la idea de que la ciencia sea una guía confiable hacia la verdad, sino que sugiere que es la única guía fiable. Asimismo, el hermano jesuita explicó que las vacunas no son perfectas, ya que las personas totalmente vacunadas pueden enfermarse de COVID-19. De esta manera, el director del Observatorio Vaticano resaltó que en la ciencia el fracaso no es una opción, sino un requisito, y agregó que la ciencia no es incompleta solo a veces, sino que lo es siempre por su misma naturaleza. Además, el hermano Guy Consolmagno concluyó su artículo afirmando que la única cosa segura en la vida es el amor y la misericordia de Dios y la necesidad que tenemos de eso. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, en nuestro segmento Provida realizaremos una entrevista al presidente del Frente Nacional por la Familia en el marco de la 49 Marcha por la Vida en Estados Unidos. Además, les presentaremos un especial sobre el legado de Santa Teresa de Calcuta en la promoción de la defensa de la vida. Ya retornamos con más noticias con Enfoque Católico. Amigos, estamos de vuelta al programa y pasamos de inmediato a nuestro segmento Provida. Dando inicio a este especial por la defensa de la vida, nos conectamos con nuestra corresponsal en El Salvador, Sara Larín, quien nos contará sobre la campaña que está realizando 40 días por la vida por el fin de Roe versus Wade. Adelante, Sara. Hola amigos, los saludo desde la ciudad de San Salvador. Para iniciar con el reportaje de la información, les comento que los voluntarios de 40 días por la vida en la región centroamericana van a acompañar el esfuerzo de otros voluntarios en todo el mundo para rezar, ayunar y hacer vigilia pacífica para revertir el fallo de Roe versus Wade con un nuevo caso que se está llevando en Estados Unidos. Este sábado 22 de enero será el 49 aniversario de la histórica sentencia judicial del caso Roe versus Wade de 1973, que legalizó el aborto en Estados Unidos y ha cobrado la vida de millones de bebés. Es por eso que los voluntarios de 40 días por la vida se unirán en oración, ayuno y vigilia pacífica para que la sentencia sea anulada mediante el fallo de un nuevo caso conocido como Dobbs versus Jackson. 40 días por la vida es la campaña provida más exitosa en el mundo. Reúne a más de 1 millón de voluntarios y ha salvado a más de 20.689 vidas del aborto.
Tiene presencia en 64 países del mundo, tales como Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y República Dominicana. En otras noticias, les comento sobre la misa de apertura del Sínodo Arquidiocesano en República Dominicana. El pasado 15 de enero se llevó a cabo la Eucaristía de apertura de la fase Sínodo Arquidiocesano en la Catedral Primada de América en República Dominicana, bajo el lema Por una Iglesia Sinodal, Comunión, Participación y Misión. La misa fue presidida por Monseñor Francisco Osoria, arzobispo metropolitano de Santo Domingo, acompañado por los obispos auxiliares, sacerdotes, vicarios adjuntos, diáconos y laicos de las diferentes vicarías episcopales. Finalmente les comento que la prestigiosa abogada Ligia Castaldi, experta en Derecho Internacional, dio declaraciones respecto a la más reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra El Salvador sobre el caso Manuela. La abogada Ligia Castaldi, profesora de leyes de la Universidad de Harvard y de la Universidad Ave Maria School of Law de Estados Unidos, brindó declaraciones respecto a la reciente sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Manuela contra El Salvador. Para la autora de numerosas publicaciones académicas especializadas en Derecho Internacional, el aspecto más problemático de la sentencia es la orden de reducir la pena por infanticidio de 1 a 4 años de prisión, una sanción menor a la ley que penaliza el aborto de 1 a 8 años de prisión en El Salvador, lo cual devaluaría completamente la vida del niño recién nacido. La prestigiosa abogada también añadió que la pena máxima de 4 años recomendada por la Corte Interamericana era la pena que se establecía en el anterior Código Penal derogado en El Salvador, por lo que significaría retroceder en el progreso realizado en la protección de los derechos del niño, siendo esto incoherente con el principio de proporcionalidad con el valor de la vida de un niño recién nacido. Amigos, eso ha sido todo hasta el momento desde El Salvador. Informa para EWTN Noticias, Sara Larín. Adelante, estudios. Gracias, Sara, por la información. Y a puertas de la 49 Marcha por la Vida en Washington, D.C., en Estados Unidos, estamos conectados con Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia, quien nos comentará su opinión como líder pro vida en América Latina. Hola, Rodrigo, qué gusto tenerte nuevamente en EWTN Noticias. Es un gran gusto estar con ustedes. Rodrigo, primero que todo, ¿nos podrías explicar por qué se considera tan importante esta Marcha por la Vida que se realizará mañana en Washington, D.C.? Es un tiempo clave. Yo creo que es muy especial porque, por un lado, tenemos un autoproclamado presidente de los Estados Unidos católico que contradice completamente lo que son las enseñanzas de la Iglesia Católica. Por lo tanto, hay un impacto a lo que significa ser católico en este continente. Eso es muy grave para todos los que tenemos la gracia de la fe y de la pertenencia a la Iglesia Católica. Por otro lado, y para absolutamente toda persona de buena voluntad, el que se convierta a la política en un instrumento para quitarle la vida a los más inocentes y vulnerables es terrible, porque además se presenta por esa administración de Estados Unidos como algo bueno, como un derecho, es decir, es como pretendía el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, subvertir todos los valores y donde impere la ley del más fuerte. Estamos ante una administración en Estados Unidos que pasará a la historia como la que más ha promovido la masacre de los inocentes, la que más ha promovido la ideología de la confusión de género y la que más ha atacado la libertad de conciencia, de expresión y religiosa. Y esto
no solo en Estados Unidos, sino en todo el continente. Por eso, esta marcha que se da ante una administración así, pero también ante una posible resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de Estados Unidos, que revierta lo que es ese infame resolutivo con respecto a Wade against Roe, es sumamente importante, porque se daría un mensaje de una repercusión enorme, no solo para los Estados Unidos, sino de manera muy, muy concreta para el resto del continente. Y ante esta jornada, ¿qué repercusiones tendría en América Latina que se logre eliminar el aborto como ley federal en Estados Unidos? Esperemos que se dé así, porque lo que tenemos ahora es una administración Biden-Harris que está haciendo muchísimo daño a el continente, a América Latina, con una fuerza inusitada. La política exterior de esta administración Biden-Harris está presionando, condicionando, amenazando a los gobiernos para que se impongan los mal llamados nuevos derechos, es decir, el nuevo derecho reproductivo, que no es un derecho y no es para la reproducción, sino para imponer el crimen del aborto, y el nuevo derecho, que no es derecho, sexual, que es la imposición de la confusión de género. Muy en concreto, tuvimos hace tan solo unos pocos meses esta rueda de prensa conjunta entre el Departamento de Estado de la administración Biden-Harris y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, en donde se anunció un paquetazo millonario en millones de dólares para que desde México se aplique no solo a nuestro país, sino a Centroamérica completo, con un condicionamiento explícito. No está por abajo, no está en letras chiquitas, no, está explícito, y lo dijeron así tal cual, que era para que ese presupuestazo se llevara a cabo con una perspectiva LGBTI+, ¿no? Para la imposición de esta ideología de la confusión de género. Podríamos poner ejemplos como el maltrato que han sufrido muchos gobiernos, entre ellos el de Guatemala, con las presiones del Departamento de Estado de los Estados Unidos, las presiones terribles que reciben otras naciones de nuestro continente. Por lo tanto, una resolución como esta podría hacer una contención a esto que ahorita parece incontenible, que es una administración que se ha convertido en una maquinaria a favor del genocidio de los más inocentes y vulnerables y de la imposición de la confusión de género también para la infancia. Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia, gracias por haber estado hoy en EWTN Noticias. Un enorme gusto. Gracias nuevamente, Rodrigo. Continuando con más noticias pro vida, les traemos los mensajes más importantes que dejó la Madre Santa Teresa de Calcuta en su legado por la promoción de la defensa de la vida. En el marco de la Marcha por la Vida número 49, que se realizará en Washington, D.C., Estados Unidos, este 21 de enero de 2022, recordamos el legado que dejó Santa Teresa de Calcuta para la promoción de la defensa de la vida a través de diferentes mensajes que dio en momentos donde tuvo la atención de los mandatarios de las grandes naciones. El 11 de noviembre de 1979, la Madre Teresa recibió el Premio Nobel de la Paz. En ese momento la atención se había puesto en ella y en las palabras que diría en su discurso. De esta manera, la santa comenzó a hablar sobre su experiencia frente a distintos problemas sociales y a describir diferentes acciones que rompen la paz. Entre ellas, afirmó que el mayor y más importante destructor de la paz es el aborto, porque es una guerra directa, un asesinato directo por la madre misma. Asimismo, cuestionó a los presentes, diciendo que si una madre puede matar a su propio hijo, ¿qué falta para que yo te mate a ti y tú me mates a mí?
Además, la santa compartió parte de la misión que realizaba para combatir el aborto con adopción, mediante mensajes que enviaba a los centros de salud y oficinas policiales, pidiendo que por favor no destruyan al niño, que ella con sus hermanas lo iban a recoger. Así salvaron miles de vidas. Por otro lado, el 3 de febrero de 1994, Santa Teresa de Calcuta intervino ante la clase dirigente estadounidense en el Desayuno Nacional de Oración, que se celebra cada año en Washington, D.C. En aquel entonces asistieron el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, la primera dama, Hillary Clinton, así como otras grandes figuras políticas que no estaban de acuerdo con ella. Esto no fue motivo para que la santa guardara sus palabras. Al contrario, frente a los mandatarios tocó el tema del aborto una vez más, asegurando que es la amenaza más grande que sufre la paz. E indicó que al abortar la madre no ha aprendido a amar, sino que ha tratado de solucionar sus problemas matando a su propio hijo. Finalmente, la santa advirtió que las naciones que han legalizado el aborto son las más pobres. Le tienen miedo a un niño no nacido y el niño tiene que morir. Bueno amigos, este ha sido nuestro segmento Provida. Continuamos unidos en oración con nuestros hermanos de Estados Unidos que vivirán mañana esta marcha por la vida. No deje de seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.